En este tercer sermón, mensaje acerca de la disciplina de la oración privada, o acerca de esta serie que le hemos llamado Cerrada la Puerta, vamos a enfocarnos ahora en la oración como un medio de comunión con Dios, o la oración privada como un vehículo para cultivar nuestra comunión con Dios. De eso vamos a estar hablando hoy día en nuestra tercera semana de este estudio. Quiero empezar diciendo que el hombre, desde que nace, todos nosotros y toda persona que ha nacido desde Génesis 3, desde que nace, a causa del pecado, está separado de Dios. El ser humano desde su nacimiento está bajo la justa ira de Dios y es un enemigo de Dios. Eso lo afirma textos, por ejemplo, como Juan 3:36, Colosenses 1:21, Romanos 1:30. Estamos alejados de Dios a causa del pecado. El apóstol Pablo decía, por cuanto todos pecaron, dice, los hombres no alcanzan la gloria de Dios. La Reina Valera traduce, están destituidos de la gloria de Dios. El profeta Isaías decía al pueblo de Israel, vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Eso está en Isaías 59:2. Es decir, el pecado hace separación entre Dios y el hombre. Nadie desde que nace en una relación con Dios. Nadie desde que nace con comunión con Dios. Todos desde que nacemos, desde el más pequeñito, desde el recién nacido, desde el primer día, está separado de Dios. Por eso, Dios mismo envió a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él, nosotros que estamos separados de Él, podamos acercarnos a Él. Por medio de Jesucristo y su sacrificio, podamos reconciliarnos con Dios y poder así tener compañerismo con Dios. Es por eso que Romanos capítulo 5 versículo 1 dice que tenemos paz para con Dios. Ahora tenemos paz para con Dios. Eso asume que antes de esa relación de paz que tenemos ahora, teníamos una relación de enemistad con Dios por nuestros pecados. Él dice, tenemos paz para con Dios, pero él dice el vehículo. Y el vehículo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es importante hacer esta afirmación. Todos los creyentes tenemos comunión con Dios por Cristo o por medio de Cristo. Por eso el apóstol Pedro decía que nuestra comunión de nosotros, los creyentes que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos abrazado por la fe a Cristo, todos nosotros, dice él, que de nosotros, nuestra comunión, dice él, es con el Padre y con el Hijo. Eso está en Primera de Pedro capítulo 5. Tenemos compañerismo con Dios por medio de Cristo. Él es quien nos acerca al Padre. Algunos textos para solamente enfatizar en eso. Hebreos 10:19, el autor de Hebreos dice que nosotros ahora que estamos en Cristo tenemos confianza para accesar, si se quiere, tenemos confianza para entrar al lugar santísimo, y es una forma de describir acceder a Dios, a la presencia de Dios, y dice el autor, por la sangre de Jesús. O sea, es por medio de Cristo, gracias a la cruz del Calvario, que podemos acercarnos a Él. Jesús, en un pasaje más conocido, en el capítulo 14, le dice a sus discípulos, yo soy el camino, ¿se acuerda? Yo soy la verdad, ¿y qué más? Yo soy la vida. Y después dice, nadie viene al Padre si no es por mí. O para decirlo de una manera afirmativa, todos los que vienen al Padre lo hacen por medio de mí, está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Es únicamente a través del sacrificio de Cristo
que los hombres nos reconciliamos con Él y podemos volver a tener una relación de compañerismo con Dios. Pedro decía que el justo, 1 Pedro 3:18, el justo murió por los injustos. El justo es una referencia a Cristo, los injustos es una referencia a nosotros. ¿Para qué? Y dice él, para llevarnos a Dios. Entonces, solamente por lo que Cristo ha hecho. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Nuestra comunión con Dios solo fue y es y será posible porque el Hijo de Dios se hizo hombre y cumplió con su vida, muerte y resurrección todo lo que se requiere para estar en una relación correcta con Dios. Y esa posición que nosotros los creyentes tenemos, nadie la puede mejorar. Nadie puede mejorar esa posición que nosotros ya tenemos con Cristo. Si usted está en Cristo, esa posición está asegurada. Usted no puede mejorar su posición delante de Dios porque eso ya lo aseguró Cristo en la cruz del Calvario. Todos somos hijos en igual medida. Todos hemos sido declarados justos en igual medida. Solo en virtud de lo que Cristo ha hecho. Yo quiero llegar al punto diciendo que si tenemos comunión con Dios es solamente por lo que Cristo ha hecho. Y es cierto, es en armonía con los textos de la Escritura, debemos decir, todo creyente tiene comunión con Dios. Amén. Ahora bien, como toda relación que ya está establecida, como toda comunión, toda relación existente, debe ser vivida, debe ser experimentada, debe ser cultivada, debe ser fortalecida. También nuestra comunión con Dios, nuestro compañerismo con Dios, nuestra relación con Dios también debe ser expresada, debe ser experimentada, debe ser vivida, debe ser cultivada y debe ser fortalecida. Por ejemplo, la relación entre esposos, aunque estén legalmente casados y es una relación ya existente, en muchos casos el grado de comunión y de compañerismo o el grado de intimidad de esa pareja no refleja o no siempre refleja esa realidad de que son esposos y esposas. Una pareja puede estar legalmente casada, legítimamente casada o casados, pero en la práctica vivir como completos desconocidos. Los psicólogos llamarían a eso un divorcio emocional. Cero comunión, cero relación. O, para poner otro ejemplo, la relación entre un padre y un hijo, o una mamá y un hijo, o un padre y una hija, o una mamá y una hija. Pueden ser legalmente, o la relación puede ser legal y biológicamente legítima, pero en la práctica no reflejar esa realidad. Distantes, padres, hijos, madres, hijos, o distantes los hijos de los padres, cero comunión, cero relación. A lo que quiero llegar es que las relaciones, incluso las relaciones ya existentes, también deben ser vividas, cultivadas, expresadas, fortalecidas, para que sean sanas y provechosas. Y eso también es cierto de nuestra comunión ya existente con Dios. ¿Se entiende, mis hermanos? Y esa comunión que ya tenemos con Dios, ese compañerismo que ya tenemos con Dios, se cultiva por medio de la oración. Por eso es que, de alguna manera, le hemos titulado el mensaje de hoy día, en línea con esta serie que estamos haciendo, que la oración es como un medio de comunión o fortalecer nuestra comunión con Dios. La oración privada es un medio de robustecer, cultivar, fortalecer nuestra ya existente comunión con Dios. ¿Y por qué? Porque la definición más básica de orar es hablar con Dios. La oración es comunicación con Dios. Así como nuestras demás relaciones se cultivan y se fortalecen por medio del diálogo o la comunicación, la comunión con Dios también requiere diálogo y comunicación. Comunicarse es un elemento necesario, irreemplazable e indispensable para toda buena relación. La oración lo que hace en el creyente es expresar la comunión que ya existe con nosotros y Dios. La hace más viva, la fortalece,
fortalece nuestro compañerismo con Dios. Las devociones privadas nos hacen crecer en nuestra ya existente y establecida y asegurada comunión e intimidad con Dios. Para ponerlo un poquito en contexto, por medio de la lectura de la Biblia, Dios nos habla, ¿no? Y por medio de la oración, nosotros hablamos a Dios. Dios se comunica con nosotros por medio de su palabra y nosotros nos comunicamos con Dios por medio de la oración. De otra manera sería un monólogo. Y eso no es una relación. Es por eso que en el Antiguo Testamento la noción de buscar a Dios o de acercarse a Dios o de ver su rostro está emparentado con la idea de orar o con la disciplina de la oración. Un par de textos solamente para ponerlo en perspectiva. El Salmo 27, el rey David le decía: oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Ahí está, el clamar, el orar con el buscar el rostro de Dios. Jeremías 29:13 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, decía. Segunda de Crónicas 7 dice, un texto bastante conocido, versículo 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Ahí está, buscar el rostro de Dios, relacionado, íntimamente ligado con la disciplina de la oración. Comunicación con Dios. Por eso es que nuestra oración a Dios robustece, cultiva y expresa la comunión que nosotros tenemos con Dios. Ahora, ¿cómo es la dinámica de esa comunicación? ¿O qué clase de comunicación o qué contenido tiene este diálogo que nosotros tenemos con Dios? De eso es lo que vamos a hablar en los próximos minutos, tomando como referencia la enseñanza de Jesús en lo que nosotros en español conocemos como el Padre Nuestro. Lo vamos a tomar como una referencia principal de cómo es nuestra comunicación con Dios, o los elementos de nuestra comunicación con Dios y la dinámica de nuestra comunicación con Dios. También vamos a tomar como referencia unas cuantas oraciones que hizo Jesús, algo que dice Pablo, la oración de la iglesia. Vamos a bosquejar 4 aspectos que no deben faltar en nuestra comunión con Dios, porque es comunicación con Él. 4 elementos que nuestra oración debe contener. Recordando que la oración es comunicación con Dios que expresa nuestro compañerismo con Dios, también lo cultiva y lo fortalece. Vamos a hablar de 4, tomar referencia brevemente, 4 aspectos que no deben faltar en nuestra oración como un medio para comunicarnos o tener comunión con Dios. De alguna manera yo estaba tratando para que usted se recuerde, hacer un acróstico con las palabras, me fue difícil encontrar, como son 4 palabras, le quise buscar algo, no, esto no dio, esto sí. Lo más práctico es un acróstico de 4 letras. La primera es A, la segunda P, la tercera P, la cuarta A. APA. Si usted necesita, si es fácil, ¿ok? Porque lo primero es, y de eso vamos a hablar en detalle, alabanza a Dios. Mi oración debe contener este elemento de alabanza a Dios, adoración a Dios. Lo segundo es lo que tiene que ver con pecados o la confesión de pecados. Lo tercero es peticiones o necesidades. Ahí está la P, por eso A, P, P, ¿verdad? Alabanza, pecados, petición. Alabanza, confesión de pecados, peticiones, necesidades. Y 4, acción de gracias. Acción de gracias. Quiero hacer una salvedad. Esto no quiere decir que nosotros nos debemos volver tan rígidos o tan estrictos de pensar que este siempre será el orden, si no, no vale. Al contrario, esta oración que Jesús bosqueja en Mateo 6 y en Lucas 11, que es lo mismo,
nos da solamente una pauta de cómo debe ser. Esta oración nos ofrece los elementos y la dinámica que por lo general deben estar presentes en nuestra comunicación con Dios. Muchas veces las circunstancias de nuestra vida va a determinar cuál de estos aspectos será más prominente al momento de orar, en un día en particular o en una época en particular. Por ejemplo, si hemos recibido algo de Dios, quizás nuestra oración va a empezar con acción de gracias, ¿verdad? O si estamos bajo una profunda convicción de pecado, lo primero que vamos a hacer, o el énfasis, estará en el arrepentimiento y pedir perdón a Dios. O si estamos en aflicción, quizá el énfasis estará en pedirle a Dios que nos ayude y nos guarde. Vamos a tomar este orden. Lo primero que vamos a ver es la alabanza a Dios, después petición por necesidades, después pecados o confesión de pecados y después acción de gracias. Eso es básicamente lo que quiero compartir ahora. Nuestra oración privada, nuestras devociones, debe contener esto. Ahora, esto de aquí también es el modelo que podemos seguir, y lo hemos seguido en ocasiones cuando hemos orado como iglesia también. La oración corporal también puede tener estos elementos y estos componentes, pero estamos hablando ahora de la oración personal o privada. Jesús empieza enseñando, lo primero que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Usted notará que estas primeras parte de la oración se enfoca única y exclusivamente en Dios. Tu nombre, tu reino, tu voluntad, tu gloria. El mismo Jesús, quiero citar dos textos de Jesús orando. En Mateo 11, Él está contento porque Dios ha decidido revelarse a algunas personas. Y Él dice, lo primero que dice, Mateo 11:25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Noté que Él empieza diciendo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Ahí está diciendo, tú eres mi Padre, número uno, y número dos, tú eres Señor de toda la tierra, o tú eres soberano sobre todas las cosas, tú gobiernas sobre todas las cosas. Nuestra oración debe estar impregnada de afirmaciones y palabras que coinciden con las escrituras que dicen, tú eres ese Dios por encima de todo. Este jueves estábamos orando y hablábamos acerca de el atributo de la inmutabilidad de Dios. Es el atributo en virtud del cual Dios permanece el mismo. Y eso está basado en algunos textos como por ejemplo Santiago 1:17, donde dice que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En Malaquías dice, por ejemplo, yo soy Jehová y yo no cambio. Hablábamos el jueves, en el tiempo que estábamos orando, de que qué bueno es saber cuando uno va a orar a Dios y enfocarse primeramente en Él, no en el mundo o en nosotros, y saber de que Él es el mismo. Yo he cambiado, usted ha cambiado, las circunstancias han cambiado, pero Él sigue siendo el mismo. Él es lo más estable, lo más firme que nosotros tenemos. Y después pensar en su bondad, que Él es bueno, que Él es un Dios de amor y misericordia, que Él es un Dios poderoso, que Él es un Dios santo. Y todos estos pensamientos, toda esta alabanza a Él no le está aumentando nada a Dios. Lo único que estamos haciendo es estar en armonía y confesando lo que la Escritura ya nos ha enseñado, que Él es digno de recibir alabanza, que Él es digno de recibir reconocimiento. Cuando nosotros oremos, qué bendición será para nosotros remover nuestros ojos de nosotros mismos, de la gente y de las cosas, y centrarnos en Él. Él es bueno. Y cuando usted dude eso, inmediatamente piense en Jesucristo. Cristo es la demostración de la bondad de Dios. Cuando usted necesite recordarse y usted está siendo tentado en algún pecado, recuerde, tú eres santo. ¿Y dónde está la demostración de santidad? La cruz del Calvario, porque la cruz me dice que Dios odia y aborrece el pecado, y Dios ha condenado el pecado en la carne de su Hijo Jesucristo.
Todos estos pensamientos deben enfocarse y centrarse en Dios. ¿Quién tú eres? Padre, tú eres este creador del universo que sostiene el universo, es mi papá. No me gusta siempre únicamente pensar en esto de que hoy día tengo audiencia ante ti. Sí, es verdad, eso es el lenguaje de un vasallo, de un siervo ante su rey, pero también me gusta incluir la idea de no solamente tengo audiencia, sino que tú eres mi papá, tú eres mi padre, puedo venir a ti y decir, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Jesús le decía eso cuando él estaba afligido en el huerto de Getsemaní. Cuando la iglesia primitiva, cuando hablamos de la iglesia primitiva, hablamos de la iglesia naciente que está descrita en el libro de los Hechos. Las autoridades le dijeron, hey, ustedes no pueden predicar más. Los vamos a arrestar si ustedes siguen predicando. Y dice la Biblia que ellos se reunieron y estaban intimidados, estaban asustados. Y esta es la oración que Hechos 4 registra. Antes de pedirle o antes de expresar su temor, lo que ellos hicieron es esto. La primera palabra que ellos pronuncian es esta: soberano Señor. Eso es aleccionador. Cuando usted esté afligido en diversas pruebas y usted diga, ¿cómo empiezo orando? Enfócate en quién es Él. Y si hay algo que será de luz, claridad para ti, consuelo, paz, esperanza, es saber que aunque todo aquí se pueda conmover, Él sigue siendo Señor, soberano. Él dice, ellos dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Antes de empezar, más abajo en la oración en el capítulo 4, usted va a ver que ellos le piden a Dios y le dicen, concédenos coraje o denuedo para predicar, para no ser intimidados. Esa es la oración al final, pero ellos no empiezan con la petición. Ellos empiezan reconociendo quién es Dios. Eso es muy instructivo para nosotros. Cuando oremos, empieza por Dios. Si Dios es la persona más importante, todo debe empezar por Dios, incluso la oración. Ahora, en la medida que nosotros confesamos, nos enfocamos en esto, reconocemos quién es Él, entonces nuestros corazones pueden ser afirmados. Yo animaba a los hermanos el jueves a memorizar escrituras, a memorizar salmos, en los que en esos momentos difíciles tú puedas recitar. En momentos de adversidad usted puede entrar a orar y decirle, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro propio auxilio en nuestras tribulaciones. Y hallar descanso en afirmaciones que son verdaderas acerca de quién es Dios. Número 1, nuestra oración privada debe contener este elemento principalmente de alabanza a Dios, adoración a Dios, confesión de quién es Él. Número 2, tomando en cuenta esto, es petición por necesidades. El versículo 11, usted notará que dice, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Ahora, pudiéramos preguntar, yo creo que sería legítimo decir o proponer, ¿por qué esta petición está antes que pedir perdón? Pudiéramos preguntar, ¿no debería ser el perdón de los pecados antes que las necesidades físicas? Y a eso pudiéramos decir dos cosas. Aunque recibir el perdón de pecados es infinitamente más importante que pedir la comida que necesitamos, en esta oración las peticiones están presentadas de menor a mayor en importancia. Lo físico primero, lo celestial después. Probablemente esa es una razón. Y la segunda es que nos recuerda de que nosotros los creyentes, hijos de Dios, que aunque hayamos pecado, seguimos siendo hijos de Dios y podemos todavía pedirle a Dios por nuestras necesidades. Aquí está diciendo el pan nuestro de cada día. El pan nuestro ilustra o representa toda forma de necesidad terrenal o material. Jesús dijo en Mateo 7:7, pedid y se os dará,
Nosotros oramos porque a través de la oración no solamente alabamos, confesamos a Dios, nosotros pedimos a Dios por nuestras necesidades. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, o llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, y el que llama le será abierto. Aquí nosotros presentamos nuestras necesidades delante de Dios. Pedimos por nosotros, pedimos por nuestras familias, por la provisión, por la salud, por la salvación de nuestras familias. Oramos después de haber orado por nosotros, después de haber orado por nuestra familia, oramos por la iglesia de Dios, la iglesia global y la iglesia local, por alguna situación que estemos enfrentando, por nuestros hermanos como tal. Aquí están incluidas toda clase de necesidad, no solamente necesidad física en un sentido, porque usted notará que el texto sigue diciendo, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, vamos a llegar a eso. No nos metas en tentación, don't lead us into temptation, y líbranos del mal. Aquí le está pidiendo también la necesidad de ser guardado del mal y del pecado. Le está diciendo en la oración, no me dejes caer en tentación, no me dejes entrar en tentación, o no nos dejes caer en murmuración, no me dejes caer en queja, no me dejes caer, Señor, en resentimientos, en codicia, guárdame de la codicia, no me dejes caer en una actitud, en un espíritu egoísta. Ahí están las peticiones. Esas son las cosas que nosotros también debemos orar a Dios. Dame el poder para perdonar. Dame el poder para confiar en ti. Dame el poder para gozarme. Ayúdame a morir al mal, Señor, a mi maldad. Primero, antes de yo orar por la maldad del mundo, yo tengo que enfrentarme ante mi propia maldad y pedirle, Señor, líbrame del maligno, líbrame del mal de mi propio corazón, que como diría John Owen, en el corazón de cada pecador hay suficiente maldad como para crear otro diablo, decía él. Líbrame del orgullo de mi corazón, líbrame de la avaricia, líbrame del egoísmo. Ahí está. Presentamos a Dios nuestras necesidades, sí, espirituales y físicas, materiales, celestiales, pidiendo a Dios. Es a Dios a quien tenemos que venir primeramente en un momento de necesidad. 3, confesión de pecados. Ahora, es legítimo decir, pero la confesión de pecados no debería venir después de nosotros ponernos delante de Dios. Por eso yo le dije, no nos volvamos rígidos en esto. ¿Ok? Es cierto que cuando uno está delante de Dios y nuestra conciencia de Dios es fortalecida, rápidamente nos vamos a dar cuenta de lo que nosotros no somos. Y es que nosotros no somos tan santos y puros como Él es. ¿No pasó eso con Pedro, que después de ver el milagro de Jesús se acercó, apártate de mí, se postró y dijo, soy un hombre pecador? Recibió esa conciencia de quién era Jesús y de quién era Él. Yo creo que el problema de hoy en la iglesia en general, esta elevada opinión que tenemos de nosotros mismos, es producto de ignorar una visión más bíblica, santa, majestuosa, gloriosa de quién es Dios. Como diría Martin Lloyd Jones, la iglesia hoy día, y él estaba hablando en los 1970 y pico, ha humanizado a Dios y ha divinizado al hombre. Es muy elevada la opinión que tenemos de los hombres, de nosotros mismos, y muy baja la opinión que tenemos de Dios.
Nosotros tenemos que ponernos delante de ese Dios y en esa conciencia nos vamos a dar cuenta, Él es santo, nosotros no, Él es bueno, nosotros no, Él merece gloria, nosotros no se la podemos dar, y en ese momento reconocemos, no he vivido en conformidad a su gloria. No he vivido como esposo a la altura de lo que es Dios y a la altura de lo que Él ha hecho por mí en Jesucristo. Si alguna vez te has preguntado por qué tenemos que orar todos los días, porque nosotros pecamos todos los días, ¿no? ¿Cómo tú vas a crecer? ¿Cómo vamos a crecer en conciencia del pecado si el pecado es una realidad que lo ignoramos? El texto está diciendo aquí, perdona nuestras deudas, ¿verdad? Y en un sentido debemos decir que el pecado también es una deuda que nosotros tenemos con Dios de la cual debemos pagar. El libro de Lucas, el mismo texto dice, perdona nuestros pecados, y la paga del pecado es muerte. Perdona mis pecados, Señor. El pecado es rebelión contra Dios, desobediencia contra Dios. Y cualquiera sea la forma de esos pecados, actitudes, palabras, motivaciones pecaminosas, nosotros debemos arrepentirnos y confesarlo delante de Dios. La oración es para eso. La oración es para eso. Yo estoy tratando de hacerlo lo más sencillo, bíblico posible, pero no podemos decir nosotros, cuando oro no sé qué orar, si somos pecadores. Ahora, yo le exhorto algo. No diga, cuando está orando, Señor, perdóname por mis pecados, porque tú sabes que yo soy un pecador, perdóname todos mis pecados. No, eso es demasiado general. Mencione, confiese. ¿Es ira tu pecado? Entonces dile, Señor, perdóname el pecado de la ira. Pero creo que la ira es producto de un corazón orgulloso y arrogante que no confía en que tú eres soberano sobre todo. Perdóname por la ira, pero perdóname también por la incredulidad en tu soberanía. Confiesa tu pecado, mi hermano, mi hermana. Confiesa las motivaciones de tu corazón. Confiesa las actitudes pecaminosas. Hay perdón, hay gracia, mi hermano, mi hermana. Hay gracia. La sangre de Jesucristo es suficiente para eso. Tú puedes venir y delante de Dios con toda libertad decirle, ¿sabe qué, Señor? Yo confieso la dureza de mi corazón. Yo confieso mi arrogancia. Soy una persona extraordinariamente orgullosa. Hazme consciente de eso. A veces escucho a hermanos decir, sí, yo soy un arrogante, soy esto, soy lo otro, pero lo decimos con una ligereza. Yo pregunto, ¿y no te duele eso? ¿No lloras por eso? Oh, sí, soy malo, soy mala, pero no lloras por eso. No te presentas delante de Dios y dile, Señor, tú me debiste haber matado, pero no me mataste, tuviste misericordia de mí. Este orgullo me está afectando a mí, está afectando nuestra relación. Este orgullo está afectando mi matrimonio, mis relaciones, mis amigos. Señor, ten misericordia de mí. ¿Cómo me creo y me siento arrogante, orgulloso, si tu hijo se hizo hombre y se humilló para venir a salvarme? Oh, Señor, amo más mi pecado de lo que te amo a ti, pero yo sé que eso no está bien. Oh, perdóname la codicia, la lujuria de mi corazón. Oh, ten misericordia de mí.
¿Qué hago yo apuntando a otro o a otra si tengo con mi propia viga? Ten misericordia de mí, Señor. Hoy qué glorioso es recibir, abrazar el perdón de Dios en Cristo Jesús. Oh, qué glorioso es estar en oración y decirle: papito, perdóname. Oh, como decía David, contra ti, solo contra ti yo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Es por eso que la oración que contiene confesión de pecados robustece nuestra comunión con Él. Cuando no hay confesión de pecados, no puede haber verdadera intimidad o relación. Porque de la misma manera que una esposa ofendida por algo que su esposo ha hecho no puede dar lugar, si no hay perdón y no hay confesión, no puede haber salud. Por eso debemos orar todos los días y ser precisos, mis hermanos. Señor, yo creo que mi pecado en esta época de mi vida es esto en particular. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Y hay gracia, la gracia del perdón en Cristo Jesús. Amén. Número 1, alabanza. Número 2, petición. Número 3, pecados o confesión de nuestros pecados. Recuerdo que John Owen, en su libro La mortificación del pecado, él decía: para tú crecer en una conciencia de lo malo que es el pecado y el pecado en tu vida, descríbelo y confiésaselo a Dios. Y número 4, acción de gracias. Nuestra oración a Dios debe tener esta confesión de quién es Él. Tú eres Dios, alabanza, peticiones por nuestras necesidades, confesión de pecados, pero también debe tener acción de gracias. Algunos textos del apóstol Pablo, en 4 cartas, directamente él dice esto. 4 cartas distintas. Primera de Tesalonicenses 5:18, escuche lo que dice: dad gracias en todo. ¿En qué? En todo, no solamente a la hora de comer. En todo. Sí, yo le doy gracias a Dios por los días buenos. Sí, pero eso es la mitad. Podemos dar gracias a Dios por los días malos también. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una característica del incrédulo, de acuerdo a Romanos capítulo 1, es que no glorifica a Dios y no le da gracias. Porque para el hombre que está sin Cristo, Dios es una persona, Dios no existe en su ecuación de vida. Es totalmente, Dios no está en su consideración, en su esquema de vida, en su visión de vida. Dios, y dice él, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Papá, mamá, cultive en sus hijos el dar gracias, pero no con ligereza. No con ligereza. Que seamos conscientes, por ejemplo, que el plato de comida que está ahí viene de la mano de Dios. Cada mañana cuando usted y yo nos levantamos, recuerde el libro de Santiago 4, dice: no digan ustedes mañana iremos y traficaremos y haremos tanto dinero. No, decía él. Ya en el tiempo de Santiago había gente que decretaba y declaraba. Y Santiago dice: no digan eso. Decía, mejor digamos, si el Señor quiere, mañana, ¿qué? Viviremos. ¿Cómo? Sí. Si mañana Dios quiere que usted viva, mañana usted se despierta. Usted se despertó esta mañana porque a Dios le plació que usted respirara.
Aunque usted tenga el infierno entero en su vida y usted se levantó, escuchó la alarma, ¿ok? O aunque no haya escuchado la alarma, porque algunos piensan que lo peor que le puede pasar a una persona es no escuchar la alarma. Usted diga, hoy tengo vida, hoy tengo vida. Gracias por la vida que tú me das. Gracias porque puedo respirar, puedo levantarme. Oh sí, los años han pasado, tengo un achaque por aquí, un achaque por acá, pero son achaques, evidencia de que tengo vida, ¿no? Hablaba el otro día con un querido hermano y le decía yo a él, le decía, antes cuando yo corría, porque trato de correr una vez, 5 veces a la semana, trato de correr, pero le decía yo a este hermano querido que trabaja en la parte de salud médica, decía, fíjate que ahora me ha comenzado a doler las coyunturas en la rodilla. Y yo le preguntaba a él, antes no me pasaba eso, yo le decía. Y le pregunté a él, como un especialista en esto, ¿por qué será? Y él tiene mi edad, pero él fue muy... Pastor, cuando pasamos, me gustó su sensibilidad. Él me dijo, tú estás viejo igual que yo, pero me dijo, cuando pasa uno de los 40 ya esto comienza. Oh, ¿verdad? Sí. Pero puedo dar gracias a Dios. No, puedo dar gracias a Dios que tengo salud y todavía me ha dado vida. Y aunque no, cuando lleguen días que no la tenga, tendré algo más precioso que la salud. Tendré su gracia que me va a sostener aún en medio de la enfermedad. Y puedo decirle, papito, gracias. Oh, pero si aparte de todo eso tengo familia, yo le puedo decir, papito, gracias. Y si tengo hermanos y hermanas, le puedo decir, gracias, papito, porque me ha dado hermanos y hermanas. Oh, pero por encima de todo, aunque no tenga familia y no tenga salud, y mis hermanos y mis hermanas no se porten a la altura de Cristo, puedo decir, tengo lo más precioso, tengo a Cristo. Ese es mi tesoro, ese es mi tesoro. Que no sabemos cómo orar, que no sé qué decir en la oración, que no sabe recitar versículos bíblicos. Podemos hoy darle gracias. Hoy fui a la iglesia y no me persiguieron como hermanos queridos que están en Irán, en Corea del Norte, que van a sus iglesias y no saben si regresarán. Oh, Señor, no nos hagas insensibles, Señor. Oh, gracias por todo lo que nos has dado, pero nada de esa abundancia se compara con lo glorioso que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados y el glorioso regalo de la vida eterna. Cristo es suficiente. Y Cristo es la mayor razón para yo meterme a mi habitación y decirle, oh Padre, tú eres lo más precioso que hay. Cristo es suficiente.